Gracias por continuar con nosotros aquí en Lo que pasó en 7 días. Como le anunciamos, nuestro invitado en el día de hoy es José del Castillo Sabiñón. No había vuelto después que es agente libre a este espacio y me alegra mucho de tenerlo aquí. Primero porque es una persona con mucha formación y podemos tocar todos los temas, y más si es agente libre. O sea, gracias, de verdad, gracias por acompañarme, gracias, por estar Napoleón, con nosotros. Un placer estar aquí de nuevo contigo. Te agradezco la oportunidad de dirigirme a la teleaudiencia, ¿no? Después de un tiempecito, ¿no? He estado un poquito ausente de los medios de comunicación, pero aclararte que yo no soy agente libre, yo soy un hombre del PLD y de Danilo Medina. Cuando hablo de agente libre por la condición de que no ejerce una función pública y al no ejercerla, como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, tiene el derecho de expresar cualquier pensamiento, que no pueden hacerlo la gente que entiende lo que es la moderación, lo que es el cuidado, que debe tener un funcionario. Así es, así es. De entrada, o si quisiéramos conversar sobre el tema que más preocupa a los dominicanos según todas las encuestas que en estos días se ha recrudecido, el tema de la inseguridad. El propio presidente de la República anunció que los militares vuelven a las calles. Sí, yo pienso que es una medida positiva de parte del presidente de la República, de las autoridades. Ya el propio ministro de Interior y Policía, Monchi Fadul, reconoció la situación o el recrudecimiento de los niveles de violencia que habían descendido en meses anteriores, pero que ahora se han visto una serie de casos que evidentemente han generado un impacto en la población de estupor, de asombro, ¿no? Sobre todo por la sofisticación del delito, ¿no? La manera en que se han ejecutado estos asaltos con fusiles automáticos, ¿no? Y casi como si fuera de película, ¿no? Pues genera en la población intranquilidad, nerviosismo. Y yo pienso que la medida de incrementar la vigilancia, pues ya de por sí genera un nivel de persuasión hacia la delincuencia que va a tener su efecto y su resultado. Ahora bien, aquí la clave es continuar una reforma profunda de la policía, de los organismos que tienen que ver con el combate de la delincuencia para que sean efectivos en los niveles de investigación y de persecución del crimen y dotarlo de las herramientas para que esto pueda tener un efecto real en la población. Y no hay duda que también la política social que el gobierno ha venido desarrollando ha ayudado un poco a paliar la situación económica, que es la que al final tiene efecto en estos jóvenes que se dedican a delinquir en una sociedad donde hay que reconocer hay una crisis profunda de valores. ¿Cómo tú crees que debe ser una reforma integral? Porque la gente solamente le atribuye o le carga el dado a la Policía Nacional. Yo diría que la policía ha hecho un esfuerzo y las diferentes jefaturas, esta es una jefatura técnica que ha demostrado bastante voluntad de perseguir el crimen y de modernizar la policía sobre todo. Ahora, hay un mal de fondo en la policía prácticamente cultural, de una institución que tiene más de 50 años de servicio, con una estructura que hasta cierto punto ha en muchas ocasiones coincidido con el crimen y es parte del problema. Entonces la reforma de la policía tiene que ser profunda. Es más, hay algunos que hablan de refundar la institución, de crear una institución nueva a partir evidentemente de la existente y moderna, con una estructura que responda a los nuevos tiempos y a los nuevos niveles de sofisticación del delito y del crimen, y una depuración profunda de sus miembros. Y también, evidentemente, todo un protocolo para ingresar y formar a los agentes y técnicos policiales que van a estar combatiendo el crimen, porque el crimen en la República Dominicana, como en el resto del mundo, y tiene que ver un poco con la globalización y el acceso a la tecnología, a la información sobre todo, así como la información ha servido para beneficiar a la gente, a la sociedad, darle acceso a educación, a muchísimos temas, también el crimen se ha sofisticado porque utiliza esas herramientas, tanto en la ejecución de los delitos como en la búsqueda de esquemas de delito
que sean más sofisticados, y hemos visto estos asaltos que parecen de serie de televisión, o sea, sí, incluso con niveles de planificación, porque se ve que realmente ha habido... En los últimos no se utilizó violencia. Y con acciones, o sea, con individuos que forman parte de bandas organizadas y estructuras organizadas para este tipo de crimen. No es el atracador que anda en un motor con otro y se lleva un celular. Entonces esto requiere una acción especializada de parte del Estado, de los organismos de seguridad del Estado, efectivamente de la Policía Nacional, que es quien está evidentemente llamada a perseguir el crimen. Y evidentemente el otro tema es también una mejora de la respuesta que pueda tener el sistema judicial dominicano, porque mira este señor que asesinó a otro en Santo Domingo Este. Sí. Cuando lo toman preso y lo depuran, resulta que tiene una ficha por otro asesinato. Sí. Y el individuo andaba afuera en la calle. Si ese tipo hubiese estado procesado por ese homicidio, que estaba pendiente de un proceso judicial, pues quizás estuviera cumpliendo la pena por ese delito y no estuviera en la calle asesinando a otras personas. Incluso ahora hay una controversia intensa en el sector, en el Poder Judicial, cuando una juez le llama la atención al Ministerio Público. Ese enfrentamiento, ¿cómo tú crees que la gente lo percibe en el tema de la lucha contra la corrupción y contra el crimen? El mensaje negativo, porque aquí lo que debe haber es una coordinación efectiva entre el Ministerio Público, que es el encargado de perseguir y de someter a la justicia a los criminales y a los que incumplen la ley, y los jueces, que son los llamados a sancionar, evidentemente en el marco de su íntima convicción, como bien apuntaba el presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando se refería al tema. Pero lo que se envía es un mensaje negativo. Así que yo pienso que el diálogo entre las autoridades y la coordinación constante, sobre todo que están en el mismo edificio, o sea, sí, y yo creo que hay esa voluntad. De hecho, vi que estuvieron juntos celebrando el 4 de julio ayer en la embajada, en la fiesta de la embajada americana. Por lo menos con en la embajada se juntan. Y son temas que se producen. En algún momento yo te llamo la atención por algo, pero creo que hay la voluntad, sobre todo de parte del Procurador General de la República, de desarrollar una acción efectiva. Hay muchas dificultades porque hay muchas precariedades que son heredadas y de mucho tiempo y no se va a resolver en un solo gobierno. Pero yo creo que la voluntad existe y ahí están los casos de corrupción. O sea, nunca antes puede haber críticas y se puede plantear impunidad, y de hecho probablemente hay impunidad en muchísimos otros casos, pero nunca se habían perseguido tantos casos de corrupción y con tantas figuras que han pasado por las diferentes administraciones en el gobierno, como se ha hecho en el gobierno de Danilo Medina. O sea, y eso hay que reconocer que el Ministerio Público lo ha hecho, primero porque tiene un compromiso con el país, segundo porque hay una voluntad política de atacar ese caso. Usted fue ministro de Industria y Comercio. Esta ola o este brote, como lo han calificado funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente de la República, de violencia y criminalidad, ¿cómo impacta en la economía, número uno, y cómo puede impactar en la inversión extranjera? Mira, no hay nada bueno de un brote de violencia, que evidentemente hay que medirlo, porque esto también impacta mucho en la gente, porque la gente está muy informada, es decir, todos los casos se graban ahora, o la mayoría. Incluso fíjate cómo ya hasta las tomas de la cámara de seguridad las suben a las redes. Entonces la gente está empapada de lo que ocurre a cada momento, a cada segundo, a veces en vivo, porque alguien sube un teléfono cuando se está produciendo un hecho delictual y criminal, por lo cual se genera evidentemente de alguna forma u otra una percepción de que el crimen es mayor al que realmente probablemente pueda estar ocurriendo. Y por eso es importante medir correctamente y a través de las metodologías que están establecidas los índices de criminalidad. Ha habido en estos días 3 casos de asaltos espectaculares, vamos a llamarle de alguna manera, y eso evidentemente ha generado el asombro de la sociedad. Yo creo que hay que dar una respuesta. Yo creo que la medida del gobierno de incrementar los niveles de vigilancia siempre será positivo. Es importantísimo que haya una reacción de parte del gobierno como la ha habido y como el presidente ha anunciado, porque eso le da tranquilidad al sector económico, a los industriales, a los comerciantes, y envía un mensaje de que este es un país donde las cosas están bajo control, que no es el caso de Honduras o de Nicaragua o de México, donde, por ejemplo,
pasado este proceso electoral, se asesinaron decenas de personas vinculados a un tema eminentemente político-electoral, ni siquiera quizá hay un trasfondo de criminalidad, de narcotráfico, que quieren influir o lo que sea, pero realmente tú te sientes asombrado cuando tú ves asesinatos por motivos eminentemente electorales, periodistas y candidatos. Todavía la República Dominicana podemos decir que no estamos en esos niveles. Tenemos evidentemente que evitar llegar ahí para seguir siendo el país que recibe más del 50% de la inversión extranjera, que se recibe en la región del Caribe, de Centroamérica, para seguir siendo el país que tiene el crecimiento de llegada de turistas quizás más vertiginoso del área del Caribe, casi rondando el 10% anual, entre un 7 y un 10% anual, y para seguir atrayendo gente que venga a hacer buenos negocios y buen turismo, porque también hay elementos negativos que se generan a partir de tipos de actividades como lavado, turismo sexual y demás cosas. Pese a esta situación del índice de criminalidad, ¿cómo ve usted la situación económica? En términos macro, ¿cómo se ha manejado el presidente de la República pese a las críticas que dice la oposición? El Banco Central acaba de anunciar un crecimiento de más de un 6%, 6.6% en el primer trimestre de la economía dominicana. Es un crecimiento sostenido porque se produce una cifra entre 5 y 7% durante los últimos 10 años, que o es el primero en América Latina y el Caribe, como lo fue el año pasado, o el segundo, como lo fue el año antepasado, o pudiese ser este año el primero o el segundo. Es decir, la economía dominicana se mantiene en un crecimiento constante, fruto en gran medida de la confianza que tienen los inversionistas nacionales e internacionales en el desempeño económico, un ambiente de estabilidad macroeconómica que ha permitido que el gobierno, evidentemente, goce, y el presidente, de niveles de popularidad por encima del 50%, junto a la política social que ha desarrollado, el apoyo al desarrollo del sector educativo con una inversión sin parangón a partir de la decisión de Danilo, que fue el presidente que decidió aplicar la Ley General de Educación y destinar el 4% a la educación, pero también el apoyo al sector agropecuario. Nunca antes se habían destinado tantos recursos a ese sector y evidentemente eso ha generado un dinamismo en la agricultura nacional. Y lo más importante es que se ha sabido mantener un ambiente de estabilidad macroeconómica. Eso es lo fundamental. El crecimiento del sector turístico, o sea, el turismo ha crecido como nunca, a razón de casi medio millón de turistas anuales. Tú que estás en ese sector puedes dar fe de eso. La diversificación del tipo de turismo, ya el desarrollo del turismo inmobiliario, el turismo de golf, el ecoturismo, las posibilidades, el resurgir del polo turístico del norte, de Puerto Plata, y las posibilidades que se están previendo para la región sur, sobre todo la región suroeste, la zona de Bahía de las Águilas, de Pedernales, de Barahona. Claro, pero ya a veces hay desesperación con relación a eso, pero aunque hay sus problemas todavía, porque un gobierno no podrá resolver todos los problemas en ningún caso, y evidentemente todavía hay sectores que atender y niveles de pobreza, hay que reconocer que este gobierno ha creado empleos, más de 400.000 empleos en los 2 cuatrienios, ya se habla de 700.000, lo que han creado hasta la fecha. De hecho, hubo un debate entre el Banco Central y Miguel Seara sobre ese tema, 680 y tantos mil empleos, ha sacado de la pobreza a más de 1 millón de personas, ha generado un nivel de crecimiento sostenido, una estabilidad de la tasa de cambio, pagó la deuda de Petrocaribe con Venezuela, ha manejado, aunque con niveles de preocupación, porque hay un nivel de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto que es preocupante, todavía manejable pero preocupante, pero ha manejado las finanzas públicas con niveles de responsabilidad.
Usted es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Dicen que en el PLD la situación está dura, difícil y caliente. E incluso que Leonel y Danilo Medina, el presidente de la República, no pueden estar como nosotros compartiendo la misma mesa. Me gustaría que hablemos sobre la situación en el PLD cuando retornemos en un instante. Ya regresamos.